El sol azotaba con rudeza la emblemática Ruta 66 aquella mañana. Era de esperarse que en pleno verano la temperatura alcanzara tal magnitud sobre la cálida Arizona, principalmente al mediodía, horario que me encontraba esperando a mis hermanos, solo y aburrido en el banco de una vieja gasolinera. Ese fin de semana sería diferente, iríamos a visitar a nuestro querido tío Frank, quien se acababa de mudar a su nueva casa, en un poblado lejos de la ciudad. Mi reloj pulsera marcaba las 12:40. De mis hermanos ni rastro y los potentes rayos del sol me acaloran cada vez más. Sentía mi garganta seca, tenía sed, fue así, que me dirigí a la expendedora de refrescos de la estación. Una vez frente a la máquina, introduzco $1 y para mi suerte, no estaba en funcionamiento. ¡Qué malaria la mía! De pronto, a lo lejos se oye la brusca frenada de un automóvil, el cual era evidente que venía a excesiva velocidad. Se detiene sobre los surtidores de carga, mientras una de sus puertas comienza a abrirse. De allí bajan dos hermosas y voluptuosas señoritas, al parecer esos tipejos venían de parranda. Luego, reconozco una voz, la cual retumba desde el interior del coche. Me acerco sigilosamente, mientras a la par voy dándome cuenta que se trataba de uno de mis hermanos, quien claramente no la estaba pasando nada mal. Fue entonces que olvidé el refresco y subí rápidamente al vehículo. ¿Están fumando hierba? Fue lo primero que les dije ni bien me senté en el coche. Nada que ver, hermanito, esas puritanas que levantamos en la ruta estaban más que fumadas, ¿no es así, Kurt?, respondió Christ, con cierta poca lucidez. Dios mío, están drogados, idiotas, les dije resignado, mientras hundía mi cabeza entre las rodillas. Fue justo ese el momento en que encontré esa diminuta prenda interior sobre la alfombra del auto. ¿Quién de los dos estuvo con la puritana de bragas rojas? Pues aquí olvidaron algo. Dame eso, mocoso. No toques los trofeos de tu fabuloso hermano Kurt, comenzó a alardear en tono de broma. Jaja. Ustedes sí que están locos, murmuré antes de recostarme sobre el asiento. No obstante, luego de 3 horas de viaje, al fin estábamos acercándonos a este extraño y desconocido lugar, mejor conocido como Pueblo Rojo. Una vez en él, intentamos ubicar la casa de nuestro tío, ya que al llamar a su celular nos indicaba que no había señal, por ende decidimos buscar en cada domicilio del sitio. Finalmente comenzamos a transitar por una de las cuadras céntricas. La realidad es que nosotros jamás habíamos visitado ese lugar, por eso todo se nos complicaba tanto. Encima nos resultaba muy extraño que sus calles se encuentren tan vacías. No se veía ni una sola alma caminando por allí. Aunque lo más raro fue que en varias oportunidades pudimos observar cómo las ventanas y las puertas se cerraban a nuestro paso, como si las personas temieran de nosotros. No obstante, después de casi media hora deambulando por el pueblo, observamos en la lejanía a un niño caminando sobre una rústica vereda. Vagaba solo y parecía no estar enterado de nuestra presencia. Cuando nos acercamos a él, Christ, mi hermano mayor, frenó el vehículo y le preguntó si conocía a un tal Frank Carrick. El niño clavó su mirada en nosotros, mientras se le dibujaba una mueca terrible de horror en su rostro. Soltó su bicicleta y cayó desvanecido sobre el cordón. Rápidamente nos bajamos a auxiliarlo. Sin embargo, él no dejaba de temblar. Estaba totalmente en estado de shock. A los pocos segundos, el niño dejó de respirar, mientras sus verdes pupilas se tornaban grises, disecando sus ojos completamente. En vano fueron los intentos de reanimarlo. El pequeño chiquillo había fallecido. En ese momento Kurt se levantó de mirada perdida, algunas lágrimas brotaban de sus ojos. En realidad todos nos sentíamos así, no entendíamos cómo ese niño había muerto fulminado de la nada. Sinceramente parecía ser que Pueblo Rojo era un lugar salido de una película de terror. Realmente sentíamos que a cada segundo todo allí se tornaba más extraño. Nos mirábamos los tres y no sabíamos qué hacer. En mi opinión debíamos llevar al niño al hospital o mínimamente dar con el paradero de sus padres. Pero Christ no estaba de acuerdo. Con razón decía que de hacerlo, nos culparían de asesinato. Asesinato, pero si no habíamos hecho nada, porque el pueblo nos acusaría. Finalmente, entre idas y vueltas, tomamos la decisión de trasladarlo a un hospital. Fue así, que cargamos el cuerpo del niño en el asiento trasero y partimos a destino. Al llegar, Kurt es quien descendió primero, lo seguí yo y por último Christ.
quien para nada estaba de acuerdo en lo que hacíamos. Una vez frente al ingreso del nosocomio, notamos que la puerta estaba cerrada. Al intentar abrirla nos dimos cuenta que se encontraba bajo llave. Qué pésimo día estábamos teniendo. Cabizbajos regresamos al automóvil, pero allí nos percatamos de algo aún más aterrador. El cadáver del niño había desaparecido del vehículo. El episodio enloqueció a Kurt, quien totalmente cegado se subió al automóvil acelerando a gran velocidad. Nosotros intentamos detenerlo, pero jamás lo hubiésemos logrado, pues mi hermano había entrado en un estado de locura y desesperación total. De repente, se encontraba llevándose todo por encima, carteles, cestos de basura, canteros, lo que se le cruzara, pues había tomado como escenario de su demencia, la avenida principal del pueblo. Realmente temíamos por su vida. Hasta que finalmente, la desidia culminó abruptamente cuando bruscamente viró el coche y empezó a dar vuelcos por el aire, terminando volcado sobre el portón de un viejo caserón. Desesperados llegamos al lugar. No se podía respirar producto del recalentamiento del motor, el cual emanaba una densa masa de humo incinerado por el aire. Pasados unos segundos, Kurt desde el interior del automóvil pateó la puerta del acompañante y a duras penas logró escabullirse hasta salir. Lo arrastramos lejos del lugar, para que así pudiera respirar aire puro, ya que estuvo expuesto por unos minutos a ese intoxicante humo de combustión. Revisé el terreno y noté una manguera en la esquina del jardín. Corrí hacia ella y rápidamente se la acerqué a mi hermano para que se refrescara con agua. Pese a su locura, se encontraba estable, aún seguía muy aturdido por el siniestro, pero estaba consciente. No obstante, transcurrió poco más de una hora del accidente y nosotros seguíamos mirándonos las caras. Sin embargo, ninguno hablaba, así que estábamos solos y sin transporte, varados en el jardín de una vieja casa, en medio de un pueblo fantasma, donde evidentemente no éramos bienvenidos. La realidad era imposible estar bien en aquel lugar. Para colmo, ni siquiera habíamos encontrado la casa del tío Frank. Este viaje se había vuelto una verdadera tortura. A todo esto, en mi cabeza solo daba vueltas un solo cuestionamiento: ¿por qué no me quedé en casa con papá? La verdad, estaba cansado de estar allí, me sentía inmovilizado y sin saber qué hacer. Hasta que de repente, mi estómago comenzó a exclamar algo de comida. Hace varias horas no había consumido nada. Entonces me levanté del césped y fui hasta el otro lado de la calle. A lo lejos observé una estación de servicio. Sin pensarlo caminé hacia ella. Mientras lo hacía, comencé a sentirme algo inseguro, pues las calles estaban desérticas. Pese a ello, parecía no estar solo. En tanto, a lo lejos podía oírse el viento silbar sobre las esquinas. Las hojas secas se mecían en las ramas de los pinos y un frío seco comenzaba a apoderarse de mi cuerpo. A pesar de que traté de restarle importancia a esos detalles, me estaba poniendo demasiado nervioso. Hasta que por fin llegué a la gasolinera. Una vez en la playa de carga, continué viendo un panorama aún más desolador. No solo se veía a nadie, sino que parecía un lugar abandonado en el tiempo. Cerré mis ojos y traté de no pensar más en nada, mientras continuaba hasta llegar a la puerta del sector de compras. Al entrar me llevé la sorpresa de ver las heladeras repletas de comidas y bebidas en mal estado. Sumado a ello, un olor putrefacto inundaba toda la sala. Salí apresurado hacia afuera, un poco mareado y con ganas de vomitar. Realmente era penetrante ese aroma, una sensación horrible que terminó quitándole todo el apetito a mi estómago. Cuando logré reponerme del malestar, comencé a caminar de regreso al caserón. De la nada, el tenue viento que soplaba aquel día, se tornó en un fuerte ventarrón, al punto que se me hacía dificultoso mantenerme en pie. Intenté acelerar el paso, mientras utilizaba de refugio un viejo paredón, pero el temporal no cesaba, apenas podía abrir mis ojos. Fue allí, en ese preciso momento, que divisé un viejo edificio con un gran ventanal. Me resultó llamativo, algo fuera de lo común que apenas alcanzaba a distinguir en él. Pero por un instante pensé que era producto de mi imaginación, pero no. En una interfaz del viento, claramente noté a un extraño sujeto que se movía de lado a lado reflejado en el cristal del ventanal. No sé qué era esa cosa, solo sabía que a este mundo no pertenecía, pues sus ojos brillaban como el mismísimo infierno. Asustado comencé a correr atravesando todo el temporal, hasta que de pronto tropecé y caí sobre la acera golpeando mi cabeza en ella. Luego, fue todo confusión,
ya que al intentar reponerme comencé a ver un sinfín de imágenes, todas ellas turbias, borrosas, y a continuación, pude visibilizar con cierta claridad los rostros de mis hermanos. Allí fue cuando lancé un grito de pavor, pues no comprendía nada. Algo raro estaba ocurriendo, principalmente cuando noté un sol radiante sobre mi cara. Además se podían ver personas caminando por las calles, vehículos transitando la avenida y la mayor sorpresa, mi tío Frank de pie a un lado de la vereda. ¿Qué demonios pasaba? Realmente estaba confundido. ¿Acaso había sido todo un sueño? Al parecer no, porque al caminar unas cuadras entramos nuevamente a la vieja casona donde ocurrió el accidente. Les pregunté a mis hermanos por qué volvíamos allí, pero quien respondió fue mi tío, el cual sonriente me contaba que aquella edificación era su casa. Ahora sí que estaba sorprendido. No obstante, ni bien nos instalamos fui por mi ropa, luego tomé una ducha y como me dolía tanto la cabeza decidí recostarme por un rato. Sin embargo, al intentar descansar, no dejaba de pensar en que algo andaba mal. Mi tío Frank parecía ser otro tipo. Siempre se caracterizó por ser un señor educado, serio y sobre todas las cosas, muy respetuoso, pero desde que llegamos a su casa solo hacía bromas, decía groserías y contaba chistes malos, hasta su manera de reír se veía diferente. Encima ni siquiera se enojó por la rotura del portón. Creo que cualquier persona en su lugar se molestaría mucho. Sin embargo, él lo tomó muy bien. Sinceramente parecía que al tío Frank me lo habían cambiado. En tanto, aquella noche nos agasajó con un gran banquete, barbacoa, hamburguesas y costillas de cerdo asadas, mientras que para degustar nos invitó con un añejo vino patero de su propia producción. No voy a mentir, la comida estuvo exquisita, ni hablar el tinto, pero eso bastó para que despejara toda duda alguna de mi mente, porque ese sujeto que decía llamarse Franklin Carrick, evidentemente no lo era, pues razones me sobraban. Sin dudas lo primero y principal, su manera de actuar. Pienso que un individuo no puede cambiar radicalmente su personalidad. La esencia es lo último que se perdería en un ser humano. Segundo, si existe algo que siempre odió mi tío fue la carne, ya que desde su juventud se adaptó al veganismo y esa noche, no solo que preparó carnes asadas, sino que también la consumió. Tercer y último punto, antes de irse a dormir nos prometió ir de pesca en la mañana. Él jamás manipuló una caña en su vida y, por más pequeño que fuese un animal, nunca lastimaría uno de ellos. Pero lo más contundente fue el tema del alcohol. El tío Frank no bebía y mucho menos nos permitiría hacerlo. Él siempre nos aconsejaba que beber en exceso ponía muy nerviosas a las personas. Por tal razón, de su parte jamás lo ofrecería. En fin, aquella noche pensaba en todas las situaciones extrañas que nos sucedieron desde que entramos a ese maldito pueblo. Lo único que quería era despertarme y que todo fuera una pesadilla. A pesar de ello, la velada se veía tranquila. Solo a lo lejos se podía oír el silbar de los grillos y algún que otro berrinche entre perros. Hasta que de repente, un claro portazo en el patio activó mis sentidos. Observé confundido hacia mi alrededor, pero no había nada. Entonces me levanté en silencio, para no despertar a mis hermanos, y me dirigí a la ventana. Al llegar, hice a un lado la cortina y observé a mi tío arrojar pesadas bolsas sobre la caja trasera de su vieja Ford. A los segundos, abrió la puerta del conductor, se subió y se retiró del lugar. Me extrañó tanto la situación, que me apresuré en salir del cuarto. Caminé por el pasillo y bajando rápido las escaleras fui en dirección al ventanal. Desde allí, logré distinguir a una persona robusta de pie frente a la casa. Al parecer se encontraba esperando a mi tío, quien al verlo, detuvo su marcha junto a él. Luego el extraño de un salto se ubicó en la cajuela. Este escenario no hacía más que acrecentar mis dudas sobre todas las situaciones vividas hasta ese momento. Mi desesperación ya no daba para más. Fue así que decidí despertar a mis hermanos para contarles todo lo que había visto. En un principio ellos se molestaron conmigo por interrumpir su descanso, pero su enojo aumentó cuando oyeron mi historia. Me trataron de enfermo mental, mentiroso y mitómano, entre otras cosas. No voy a mentir que sus palabras hirientes me dolieron. Sin embargo les di poca importancia a sus críticas, por lo que me distancié de ellos y me encerré en el ático, el cual por lo cierto, se veía bastante perturbador. Mi tío Frank solía viajar mucho y recorrer el mundo. En su juventud, era piloto de una aerolínea comercial.
Así que era de esperarse que en ese pequeño rincón conservara tantos objetos y rarezas, desde muñecos exóticos, adornos extravagantes, hasta extrañas pinturas y viejas postales. Realmente parecía un museo antiguo aquel desván. Pese a ello, de sopetón comencé a sentirme intranquilo, no sé cómo explicarlo, pero empecé a percibir náuseas en mi estómago. Claramente algo no marchaba bien en ese lugar. Luego, un insoportable olor a carne podrida inundó todo el ático. Era tan fuerte el hedor que estuve a punto de salir corriendo de allí, pero extrañamente, tanto el mal olor como el malestar desaparecieron en un santiamén. Realmente cada minuto que pasaba, más me asombraba. No obstante, comencé a caminar y a observar todos los tesoros allí anidados. Cada uno de ellos se veían magníficos. Sin embargo, sentí una punzada en la cabeza. El dolor era terrible, a tal punto que el retumbar de las agujas del reloj parecían ser pasos de elefante en mi cabeza. Era tan constante mi dolencia que terminé acurrucado en el piso, mientras mi cuerpo entraba en un estado de paz y armonía inexplicablemente placentero. Era raro, pero me hacía sentir bien. De pronto, escuché una melodía muy dulce, similar a un villancico navideño. Ese tono de voz ingresaba por mis oídos calmando por completo mi dolor, hasta el punto de estar hipnotizado por ella. Aquella canción logró lo que no pude hacer en toda la noche: conciliar el sueño. Hasta que de repente la melodía acabó abruptamente. Abrí mis ojos y me topé con algo difícil de entender. Un extraño y diminuto ser me observaba fijamente desde un pequeño banquillo. Me froté los ojos por si estaba soñando, pero la criatura seguía allí, sentada en ese lugar. Sin embargo, lo más sorprendente fue darme cuenta que ese espeluznante ser era el ejecutor de tan encantadora melodía. Confundido, entre el susto y el asombro, intenté ponerme de pie, pero resbalé con una alfombra, ocasionando la caída de un enorme jarrón de cerámica, el cual estalló al apenas rozar el mosaico. Seguida esta situación, observé que desde el rincón más oscuro del cuarto, decenas de brillantes ojos comenzaban a sobresalir. Los mismos resplandecían de tal manera que al mirarlos fijamente me mareaba. Esas miradas chispeantes se acercaban muy de a poco hacia mí, a tal punto de llegar a un claro de la habitación, y allí los vi. Fue ese el momento en que me di cuenta que el ático estaba habitado por aterradores gnomos infernales. Sentí mucho miedo. Era incapaz de poder hacer algo para defenderme, mientras esos malditos seres comenzaban a acecharme por completo. Realmente quería gritar, pero no podía. No salía ni una sola palabra de mi boca. Era tan enorme mi miedo, que el terror había paralizado mi cuerpo, pero de pronto escuché un fuerte golpe a lo lejos, luego otro y así sucesivamente, hasta oír un último garrotazo, el cual generó que la habitación quedase iluminada. Seguido esto, noté una sombra aproximarse. Realmente temía por mi vida. Sentí tanta desesperación que empecé a gritar alocadamente, pero una brusca bofetada me trajo de nuevo a la realidad. Era mi hermano Kurt. Sinceramente sentí mucho alivio al verlo, pero continuaba en ese estado incrédulo de no entender nada. Más aún cuando de reojo observé hacia el rincón oscuro del ático, pero allí no había nada. ¿Realmente había visto a esas criaturas o me estaba volviendo loco? Aquella madrugada decidí no acostarme y quedarme despierto hasta el amanecer. Preparé café con leche y tapado con una frazada me quedé mirando televisión. En gran parte quería distraerme y no pensar tanto en mi desidia. Hasta que al pasar de un rato, escuché el ruido de las llaves en la puerta. Era mi supuesto tío Frank, quien sorprendido quedó al verme tirado allí en el sofá. No tengo suficiente sueño. ¿Y tú? ¿De dónde vienes tan tarde? ¿Acaso en el pueblo? ¿Quién te dijo que allí estaba? No es así. Me encontraba en el jardín buscando lombrices. ¿Olvidaste que hoy nos vamos de pesca? ¿En el jardín? ¿Seguro? Sí, en el jardín. ¿Qué te pasa, querido? ¿No ves cómo traigo mi ropa, toda sucia con tierra y lodo?, respondió, insistiendo en su versión. Está bien, te creo, tío. Solo que no sabía que tu jardín quedaba tan lejos como para ir en camioneta, pero en fin. Estoy ansioso de ver la cantidad que recolectaste, aunque, ¿por qué tuviste que pedir ayuda para buscarlas? Digo, por el grandulón que te esperaba en la puerta. Sin tapujos le dije. No alcancé a terminar mi pregunta, que noté como aquella falsa sonrisa se le borra por completo de su rostro.
El tipo solo me miró, hasta podía percibir su rabia, pero se mantuvo en silencio, no me dijo nada. Otra cosa, querido tío, me percaté que desde nuestra llegada solo llamas por su nombre a Kurt y a Christ. ¿Por qué no mencionas el mío? ¿No me vas a decir que ya lo olvidaste? Oh sí. Vuelvo a retrucarle, dejándolo sin palabras. Pero por desgracia, aparecen mis hermanos arruinando mi glorioso momento al gritar mi nombre. Dave. Te estábamos buscando, zoquete. Hola, sobrinos. Justo le contaba al pequeño Dave, la cantidad de lombrices que saqué del jardín. ¿No es así, jovencito? Murmuró mi tío, mientras me miraba nuevamente con esa sonrisa irónica. Sí, así es. Respondí. Bien, jóvenes. Ya que estamos todos despiertos, ¿les parece si ya vamos preparando todo para nuestro día de pesca? Así fue, que con muy pocas ganas comencé a cargar los equipos y las cajuelas a la camioneta. Luego, partimos viaje a un lago de la zona llamado Cuerno del Diablo. Admito que ese nombre, desde el vamos, no me gustaba, pero bueno, otra cosa no podía hacer. A pesar de toda mi mala suerte, aquel día fue bastante normal. Mis hermanos lo pasaron de maravilla. Obviamente yo no, pero disimulaba de a ratos mi malestar. Mientras que el tío Frank actuaba demasiado afectuoso con Kurt y Christ, pero para mi suerte conmigo no. Él se mantenía alejado de mí, aunque la tranquilidad pronto se vio opacada por otro evento paranormal. Justo antes de regresar, Christ había olvidado unas tanzas y señuelos a orillas del lago. Como yo era el último en subir a la camioneta, me ofrecí en buscarlas. Cuando llegué, noté que por unos segundos un sector del lago se había tornado más oscura, a tal punto de volverse negra el agua. Al mirar con más atención, pude ver a 3 cadáveres flotando allí. Del susto caí hacia atrás, pero peor fue cuando me percaté que 2 de esos cuerpos pertenecían a mis hermanos, pero el restante no se dejaba ver, pues estaba boca abajo. Giré rápido para regresar a la camioneta, pero cuando lo hice me enfrenté cara a cara con ese tercer cadáver, el cual comenzó a susurrar en mi oído algo que erizó por completo mi piel. Pronto morirán. No hay vuelta atrás, tú caerás y los demás te seguirán. Quedé petrificado al vivir en carne propia aquella horrible experiencia, pero peor todavía fue asimilar que ese muerto que me acababa de amedrentar, era yo. Sin embargo, cerré la boca sin mencionar ni una sola palabra, junté los señuelos y regresé al vehículo. Una vez en él me sentí temeroso, raro, y eso mis hermanos lo notaron. De igual manera no dije nada, pues de antemano sabría sus respuestas, así que preferí ahorrarme algún que otro sermón y seguir como si nada hubiese sucedido. Además, a esa altura me costaba distinguir lo real de la fantasía, por lo que empecé a convencerme de mi locura y de lo lejos que estaba de mis cabales. No obstante, aquella noche al regresar permanecí en silencio alejado de ellos y en mi cabeza solo daba vueltas una cosa: regresar lo más pronto a mi ciudad. Detestaba tanto estar allí que no soportaba ni a mi propia sombra. No sé qué demonios era, pero sentía que toda mi vida se desmoronaba en un instante. La sensación vivida era horrible. La cena fue breve, de muy pocas palabras, y al supuesto tío Frank se lo notaba aún más raro, pues continuamente fijaba su mirada en mí con un tinte irónico y perturbador. Obvio que también se lo devolvía. La verdad, parecía un patético enfrentamiento de egos entre nosotros dos. En tanto, al terminar de cenar, decidí irme directo a la recámara. Tenía mucha jaqueca y dolor de estómago. Para colmo, otra vez me costaba conciliar el sueño, aunque en realidad no lograba hacerlo por culpa de los sucesos que acontecían en aquel maldito pueblo. Lo único que deseaba era despertar y que acabe esta pesadilla. Nuevamente me sentía raro, percibía constantemente la sensación de que algo malo iba a ocurrir. La verdad, no le deseo a nadie encontrarse así. Pese a ello, de tanto meditar, logré cerrar mis ojos y finalmente dormir, aunque duró apenas unos minutos, pues extraños ruidos comencé a oír sobre la celosía de la ventana. Por ende, la mínima brisa hacía rechinar sus viejas bisagras, pero no, esto era otra cosa, pues afuera no había nada de viento. ¿Qué carajos sucedía? Luego con claridad sentía a alguien rasquetear sus listones de madera. Pensé que podría tratarse de un pájaro. Entonces me acerqué y al abrir la persiana, me topé con un enorme cuervo negro. El ave clamó un potente graznido que despertó a mis 2 hermanos. «¿Qué pasa?», gritó Kurt,
mientras abría la puerta. —¿Qué haces en la ventana? —exclamó Crist. —Silencio —murmuré, mientras les señalaba el cuervo. En ese preciso momento, el animal salió disparado de allí, mientras que un golpe fortísimo retumbó sobre la entrada del caserón y luego, un rugido desgarrador estremeció la velada. —¿Pero qué es eso? Vamos. Desde el ventanal veremos mejor —les dije, mientras bajamos hacia la sala, pero lo que logramos observar allí no tenía mucho sentido. Había un enorme animal, parecía un lobo, pero su piel se veía atigrada y de su boca sobresalían filosos colmillos. Sin embargo, lo más llamativo era que su cabeza estaba repleta de ojos. Realmente estábamos atónitos. No entendíamos de dónde había salido esa abominable cosa que caminaba por el jardín. De pronto, noté que Crist intentaba llamar por teléfono al tío Frank. Como no lo consiguió, fue por él a su habitación, pero en el trayecto lo encontró de camino. Pero lo notó raro y sin emitir palabra alguna. —¿Te encuentras bien, tío? —preguntó. Pero él nunca respondió, solo atinó a reírse de forma tétrica delante de nosotros, mientras comenzaba a abrazar a mi hermano, ocultando su rostro en su propio cuello. Crist estaba sorprendido por su actuar, pero no se resistió. Sin embargo, el tío Frank le dio un fuerte empujón hacia nosotros, mientras que con recelo no dejaba de observar hacia el piso, pero a los pocos segundos, elevó su mirada ante los tres, para así finalmente revelarnos su verdadero rostro. Allí fue cuando me di cuenta que nunca estuve loco y que ese tipo realmente era un monstruo. Entonces, a toda velocidad escapamos de la sala. Bueno, eso pensamos, pues en realidad Crist no pudo salir. Él había quedado petrificado sin poder mover un solo músculo de su cuerpo. —Bueno, sobrinito, veo que serás el primero en morir —murmuraba el impostor, mientras lo jalaba del cabello y lo arrastraba hacia el ático. No obstante, nosotros seguíamos corriendo por uno de los pasillos. Era tanto el miedo que teníamos que jamás nos percatamos de la ausencia de Crist. De pronto, parte del techo se derrumbó en nuestro frente, quedando un hueco enorme en ese lugar. Desde allí descendió otra vez el cuervo negro. Kurt tomó una barra de hierro de la construcción y se la lanzó, pero el pájaro logró esquivar el disparo. En tanto, junto al cuervo, bajó un hombre asqueante y obeso, el cual nos obligó a retroceder por el pasillo, pero del otro lado, caminando se acercaban varios hombres de largos atuendos franciscanos. Era una locura. Estábamos atrapados. La única salida era un ventanal que daba al jardín, pero el problema era la altura. Sería peligroso intentar bajar desde allí, algo que poco le importó a Kurt, quien sin dudarlo rompió el cristal y saltó al vacío. Esa imprudencia casi le costó la vida, pues la caída le produjo una dolorosa fractura en su pierna. Rápidamente me acerqué a la ventana y vi que con cierto cuidado podría llegar a bajar de allí. Entonces eso hice para ayudar a mi hermano. Una vez que lo logré, caminé hacia Kurt e intenté cargarlo, pero su dolor era tan espantoso que se me hacía imposible hacerlo. Esos alaridos atrajeron a la bestia tigrada, la cual seguía deambulando por el jardín. Quise sacar fuerzas de donde ya no tenía para arrastrar a Kurt, quien no dejaba de gritar, pero no pude. —Hermanito, déjame aquí, vete —susurró entre lágrimas mi hermano—. No quiero dejarte aquí. Esa cosa vendrá y te matará. No aceptaría jamás que mueras por mi culpa. Si te quedas, esa bestia nos asesinará a los dos. No seas zoquete, lárgate de aquí, no tienes la culpa de nada en esto. Solo perdóname por jamás creerte Dave. Ahora vete y jamás olvides que te amo, hermano. La verdad no quería dejarlo morir allí, pero no tuve alternativa y mientras corría las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. Sin embargo entendí que Kurt solo quería salvarme. Tal vez ese fue mi tonto consuelo y por eso decidí seguir. De pronto, divisé el muro que separaba la casa de la calle, así que aceleré. Pero algo extraño comenzó a suceder, pues cada vez que parecía acercarme, más se alejaba el paredón. No sé por qué sucedía, pero era imposible alcanzarlo. Fue así que me detuve un instante, estaba cansado, hasta que de repente el césped se empezó a escarchar. Raro porque hacía calor aquella noche. Luego los árboles comenzaron a crecer. Sus ramas se tornaban largas y de formas extrañas, hasta que de pronto seres deformes empezaron a surgir del subsuelo. No tenían extremidades y se arrastraban como gusanos en la superficie. También noté que desde las copas de los árboles descendían los gnomos que había visto en el ático. No entendía nada. Todo era un terror tras otro y aunque no lo quisiera,
Esta vez sabía que no habría escapatoria. No obstante, el césped se tornó tan frío que no podía caminar más. Mi cuerpo comenzaba a helarse y mis movimientos eran inútiles en ese momento. Sentía como la sangre de mis venas se congelaba, a tal punto que solo podía mover mis pupilas y mi boca. Hasta que finalmente, desde las profundas sombras del jardín apareció él, ese diabólico ser que se había adueñado de la vida de mi tío. Noté cómo era venerado por esas abominaciones. Todos los seres se abrían a un lado mientras el maldito daba sus pasos, parecía un rey. Hasta que al fin llegó a mi lado, me acarició el cabello y se dispuso a hablarme. «Mala ocasión para visitar a tu querido tío». «No», murmuró, mientras dejaba caer el cadáver de Chris frente a mí. «¿Por qué nosotros? ¿Qué hiciste con mi tío?» «Cierto, pues aquí está, ven salúdalo», contestó, mientras de una vieja y harapienta bolsa sacaba a relucir la cabeza cercenada del tío Frank. «Eres una basura». «Error. Ustedes lo son, malditos míseros y repugnantes humanos. ¿Quieres saber algo? Hubo un tiempo que fui como ustedes, como cada repugnante ser de este planeta. Es más, te diría que me asemejaba demasiado a ti, Dave, pues tenía más o menos tu edad, era apuesto, feliz con mi familia, tenía una vida, la cual me fue arrebatada un fatídico día hace 200 años atrás, cuando miles de soldados invadieron estas tierras acribillando lo que se les cruzara a su paso, niños, mujeres, ancianos, destruyeron todo. Sin embargo, a pesar de ello, logré sobrevivir, pero eso no les bastó. Me buscaron, me atraparon y me torturaron hasta que dejé de existir. Pero ¿sabes qué? La noche previa a mi muerte, recibí una visita inesperada. Estaba encerrado en un calabozo, solo como un animal. De repente un hoyo se formó en el suelo. De allí emergió un hombre. Sus vestiduras eran muy extrañas, pero su presencia generaba respeto y temor. No pregunté jamás quién era, pero solo me hizo una pregunta: ¿quieres salvarte o vengar a tu pueblo? ¿Sabes qué respondí? Que no tenía sentido vivir en un mundo donde todo lo que amaba perdí. Así es, Dave. Elegí vengar a mi familia y a todo mi pueblo. Juré que cada 100 años regresaría del infierno para que la memoria de los caídos nunca sea borrada de sus memorias. Acepté la muerte para erradicar a los invasores, que siguen cultivando mis tierras y criando mis animales. Todos los descendientes del general Auguste Carrick pagarán con su vida, como le sucedió a mi gente aquí. Es así que cada 100 años me levantaré de mi tumba, junto a mi ejército de monstruos, y vengaré hasta la eternidad a mis hermanos. Pero ni siquiera sé quién es ese Carrick. A ver, Dave. Escucha atentamente. Pueblo Rojo cada 100 años ingresa en una línea temporal paralela, más conocida como la Dimensión Muerta. Nada ni nadie que entre al pueblo en el lapso que dura el fenómeno puede salir vivo de ella. Así que por más intención que tuviese de no matarte, quedarías eternamente encerrado aquí. Al oír esas últimas palabras, comencé a reír, tal cual ese monstruo lo había hecho conmigo. Mi reacción, al parecer, lo inquietó, así que tomó una daga de bronce y la enterró en medio de mi corazón. En tanto, aquellos segundos finales alcancé a ver cómo los recuerdos de mi corta vida se iban esfumando en el tiempo y, luego de ello, el silencio me invadió eternamente. Sin embargo, desde hace algunos días me encuentro aquí. Es un lugar frívolo y oscuro, donde la luz no existe. Hay momentos que son desolados, otros extraños de tantos lamentos que me aturden, pero bueno, trato de sobrevivir, a pesar de estar ya muerto. En fin, faltan exactamente 60 segundos para que se cumpla otro aniversario de mi muerte, 100 años para ser exactos, y la verdad me siento ansioso, pues es la primera vez que subiré a la superficie en busca de un mortal, el cual tranquilo ha de estar, disfrutando de la vida, bebiendo una cerveza o simplemente paseando su perro en la vereda. Total, al final de cuentas, no es mi culpa que hayan nacido en ese maldito basural, al que el mundo entero conoce como Pueblo Rojo.